Bajo la tierra de un pequeño pueblo en el sur de Estados Unidos, algo respira en los túneles que se arrastra entre las sombras. Derry no es solo un lugar, es una cicatriz viva. Cada 27 años los niños desaparecen, las tragedias se repiten y todo vuelve al silencio, como si nunca hubiera pasado. Lo llaman Pennywise, un payaso, pero el maquillaje es solo una máscara, una fachada grotesca para ocultar lo que realmente es: un ente que no pertenece a este mundo, una criatura que se alimenta del miedo puro y se esconde tras sonrisas rotas y globos rojos. Este no es solo un monstruo, es un eco de algo mucho más antiguo, una entidad que ha dormido aquí desde antes de la memoria humana y ahora su historia comienza a salir a la luz. Yo soy el tío Funky y estás a punto de ver Pennywise, más allá del payaso. ¿Qué es It realmente? No es un payaso, ni un demonio, ni siquiera un monstruo en el sentido que conocemos. It es una entidad ancestral, una forma de vida que no proviene de la Tierra, ni del tiempo, ni del universo como lo entendemos. Vino del vacío, de un lugar fuera del todo, el macroverso, un espacio de existencia anterior a la creación, donde las leyes de la realidad no se aplican, donde habitan seres de poder incomprensible. Pennywise es uno de ellos, una conciencia pura, hecha de miedo, una criatura que no necesita forma física, porque su sustancia es emocional, psíquica, primordial. Cayó a la Tierra hace millones de años, cuando aún no existía el ser humano, y desde entonces ha dormido bajo lo que hoy conocemos como Derry. Pero It no duerme como nosotros. It espera, se alimenta del miedo que flota en el aire, del sufrimiento que emana de las calles, del silencio, de los secretos. Y cuando despierta, adopta una forma que puede cazar, una forma que la mente humana puede entender y temer. Y por eso vemos un payaso, porque el miedo necesita un rostro, y Pennywise es solo uno de los muchos que puede usar. Lo que acecha Derry no es un simple asesino, es un recordatorio de que hay cosas más antiguas que los dioses y mucho más hambrientas. Pennywise, el rostro del miedo. El miedo necesita un rostro, una forma, un disfraz que lo haga reconocible para que puedas temerlo con todo tu ser. Eso es Pennywise. No es su forma original, es solo el envoltorio, una carcasa grotesca que combina lo ridículo con lo aterrador. Un payaso diseñado para seducir y luego devorar, porque eso es lo que hace Pennywise. Entra a tu mente, hunde los dedos en tus miedos más profundos y los vuelve reales. Un niño teme a un cuadro, a una momia, a la oscuridad. It se convierte en eso. No ataca con dientes, ataca con imágenes, con memorias, con traumas. Y en ese momento, cuando el miedo alcanza su punto más alto, cuando la víctima está sola, paralizada, sin esperanza, ahí es cuando muerde. ¿Pero por qué niños? Porque los niños aún creen en lo que ven, no han construido defensas mentales, no racionalizan el terror, lo sienten, lo sufren y lo viven, y eso lo hace más sabroso. Pennywise no es solo una criatura, es un símbolo, una encarnación del miedo infantil, una pesadilla que se arrastra fuera de la mente y cobra vida. Es la risa rota, el color que sangra, el juego convertido en grito. Pennywise es lo que ocurre cuando la infancia toca el horror y nunca vuelve a ser la misma. El ciclo sangriento de Derry. Derry no es solo un pueblo cualquiera,
Su historia está marcada por la tragedia y por el silencio. Cada 27 años, algo despierta y con ello llegan las desapariciones, las masacres sin sentido, los incendios, el horror que nadie recordará. Pero esto no es coincidencia, es un patrón, un ciclo de alimentación. It duerme y luego caza. Durante unos meses, el miedo se esparce como una infección. Los niños comienzan a desaparecer y la violencia crece. El aire se vuelve espeso y después, silencio. Nadie lo investiga, nadie lo recuerda, como si la ciudad misma estuviera programada para olvidar. Los adultos no ven lo que ocurre, no escuchan los gritos, no notan los vacíos, están dormidos. Es como si Derry estuviera infectada, corrompida desde sus cimientos, como si la presencia de It se hubiera filtrado en el agua, en las paredes, en la memoria del mismo lugar. Derry no solo es el escenario, es parte del monstruo y ese ciclo se repite una y otra vez. Los nombres cambian, las calles se reconstruyen, pero la sangre siempre vuelve a fluir. El macroverso y Maturín. Lo que ocurre en Derry es solo un eco, un reflejo de algo más antiguo, más vasto, más incomprensible. It no viene de la Tierra, ni siquiera del universo que conocemos. Proviene del macroverso, una dimensión infinita donde habitan entidades que desafían toda lógica. Allí, entre la oscuridad primordial, existen fuerzas opuestas, el caos y el equilibrio, la destrucción y la creación. Y frente a It, una figura que se alza como su eterno rival, Maturín, la tortuga cósmica, antigua, sabia y pasiva. Creadora del universo según algunas versiones, fue Maturín quien vomitó el cosmos, quien observó en el silencio cómo todo surgía de su caparazón. A diferencia de It, Maturín no interviene, no caza, solo vigila. Pero cuando el equilibrio se rompe, cuando It extiende su sombra, la tortuga puede guiar a aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar el mal. No se trata de un solo monstruo disfrazado de payaso. Se trata de una guerra olvidada, una lucha entre fuerzas ancestrales, jugada en un tablero que los humanos apenas pueden ver. Derry es solo una ficha, y los niños se rebelan contra el miedo. Son las piezas que Maturín mueve en silencio. El miedo hecho carne. Todos temen algo, pero solo en Derry ese algo tiene dientes. El miedo no es solo una emoción, es un lenguaje, una fuerza que moldea culturas y crea dioses, levanta paredes invisibles entre lo posible y lo impensable. Y eso es It, no una criatura, sino una idea encarnada, la metáfora viviente del terror. Su forma cambia, sí, pero lo esencial permanece. No viene a destruir físicamente, sino a quebrarte desde dentro. Cada aparición, cada grito y cada desaparición en Derry es un recordatorio brutal de una verdad incómoda. La humanidad necesita monstruos para sobrevivir. ¿Nunca te preguntaste por qué los niños son su presa favorita? Porque en ellos el miedo es puro, sin filtro, sin lógica, y eso lo vuelve más sabroso y más poderoso. En muchas culturas antiguas, el miedo era una divinidad, un espíritu que debía ser alimentado con rituales, con cuentos y con sacrificios. It es eso, un reflejo moderno de ese antiguo pacto, el que hicimos
con nuestras propias sombras para no tener que enfrentarlas directamente. Y por eso, It siempre volverá, porque mientras exista la noche, existirá algo que lo habite. Yo soy el tío Funky y esto fue Pennywise, más allá del payaso. Y dime qué otro monstruo o dios te gustaría que revelemos en el próximo video. Hasta pronto, viajeros del olvido.